increíble rescate. La madre tigre enfrenta una sorprendente batalla contra una enorme pitón. El rugido ensordecedor de la madre tigre resonaba en la espesura de la selva amazónica, un lamento de ferocidad y desesperación. Isabela, a pocos metros de la escena, contenía la respiración, sintiendo cómo el pulso de la naturaleza se entrelazaba con el suyo. Aquella imagen, tan cruda como bella, le hacía eco en el corazón, una lucha por la vida. Pero a pesar de su amor por el ambiente, ella estaba atrapada en un laboratorio gris, con un horario monótono que la alejaba del verdadero motivo por el que había decidido convertirse en bióloga. La vida de Isabela era un constante tira y afloja entre las expectativas familiares y sus sueños de investigación en el campo. Cuidar a su madre enferma y a su pequeño hermano, que anhelaba un futuro mejor, habían hecho que sus ansias se desvanecieran en un mar de responsabilidades. Recordaba las conversaciones con su madre, el miedo a lo desconocido que se reflejaba en sus ojos cansados, y cómo cada vez que ella hablaba de su amor por la naturaleza era recibida con escepticismo. ¿Cómo podría ella, como mujer joven y bióloga, desafiar todo lo que se esperaba de ella? Mientras la batalla entre la madre tigre y la pitón se intensificaba, los dilemas de Isabela se multiplicaban. Su hermana le había escrito recientemente sobre la presión que sentía por su vida aburrida y el anhelo de ser un investigador destacado. Pero el peso de la tradición le oprimía el pecho. ¿Vas a dejar todo por perseguir un sueño?, le decían en sus reuniones familiares. Tienes que ayudar en casa. Se preguntaba una y otra vez si su deseo de ser escuchada era más fuerte que su obligación familiar. El sudor perlaba su frente mientras observaba la feroz lucha en la selva. La madre tigre se movía con una gracia feroz, peleando por su descendencia. ¿Era ella así de valiente? ¿Por qué entonces se sentía tan impotente? En cada movimiento de la tigre, Isabela encontró una revelación sobre su propia vida. Se sentía pequeña, como un insecto en un vasto ecosistema, incapaz de alzar la voz en un mundo que la silenciaba por ser quien era. Pero la tigre luchaba, y eso la inspiraba. Si tan solo pudiera hacer algo así, pensó, aunque la realidad se le antojaba inalcanzable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada instante, la desesperación crecía en su interior. La madre tigre seguía luchando, y dentro de Isabela, una tormenta de emociones la invadía. Se planteaba, ¿qué pasaría si abandonara todo y me dedicara a lo que amo? Pero el eco de su responsabilidad hacia su familia la mantenía enraizada a una vida que no deseaba. Su mente estaba acelerada y el malestar crecía. El peso de las expectativas familiares era como un yugo. La presión era implacable, mientras su corazón gritaba por liberarse, aunque se confundía entre lo que quería y lo que debía hacer. La batalla de la tigre se tornaba su propia lucha. Tenía que decidir. ¿Sería la loba que se atreve a desafiar su destino o se dejaría llevar por la corriente de la rutina? Por un instante, sintió que el propio universo de la selva la observaba, empujándola a ser valiente. Pero el rugido de la tigre, aún resonando en sus oídos, la empujaba a un abismo emocional. La encrucijada se acercaba. ¿Podría encontrar el valor para ser su propia tigre o se rendiría? La intensidad del enfrentamiento entre la tigre y la pitón se fue desvaneciendo a medida que Isabela se giró, incapaz de mirar más. Una sombra de tristeza y frustración se apoderó de ella, el murmullo de la selva en contraste con el tormento que la invadía. Había tomado un primer paso al cuestionar su vida actual, pero ahora enfrentaba la realidad de que ese cuestionamiento exigía acción. Podía simplemente dejarlo todo atrás y seguir sus sueños. Decidió caminar mientras su mente procesaba esta lucha interna. Cada paso por el sendero conocido le traía recuerdos de momentos compartidos con su familia, las risas en el hogar, pero también los sacrificios.
El mundo en constante movimiento parecía un eco lejano. Debo ser realista, pensó. Los sueños, aunque bellos, eran un lujo que no podía permitirse, al menos no en este momento. Mientras avanzaba, Isabela se dio cuenta de que había un impulso en su interior, uno que jamás había explorado del todo. El fervor de la madre tigre no solo era un referente de fortaleza, era un símbolo de lo que significa tomar control de su destino. De repente, se sintió como si un rayo de claridad hubiera atravesado su mente enturbiada. Ser valiente no siempre implicaba hacer un gran gesto. A veces el verdadero desafío estaba en las pequeñas decisiones. Decidir no era simplemente una cuestión de seguir un camino predefinido, sino de reconocer que sus aspiraciones importaban. La presión familiar, aunque pesada, no tendría que definir su existencia. ¿Por qué no se permitiría luchar por sus propias ambiciones? Su corazón comenzó a latir con más fuerza. Necesitaba explorar lo que significaba tomar la rienda de su futuro. Con esa nueva determinación, Isabela regresó al laboratorio, pero ya no sería la misma de antes. Ciertamente había decisiones que la esperaban. Comenzó a revisar su proyecto de investigación sobre el comportamiento de los tigres en la selva. Las notas en su cuaderno se convirtieron en una especie de mapa que le guiaba hacia su futuro. Comenzaba a elaborar un plan, un esquema de cómo podría equilibrar sus responsabilidades familiares con sus sueños de investigar. Sabía que enfrentaría críticas. Su madre podría no entender y su hermana probablemente se preocuparía por ella. Sin embargo, había un nuevo brillo en sus ojos. La lucha por un sueño merecía el mismo coraje que había visto en la madre tigre. Estaba lista para hacer frente a las adversidades. En su mente, las imágenes de la jungla y sus criaturas comenzaron a entrelazarse con esperanzas de su vida personal. Se consideraba una investigadora. Esa imagen ahora era más fuerte que la presión que sentía de su familia. En ese instante sentía que había encontrado la clave para su liberación. Pero en el fondo había una pregunta que la continuaba desvelando. ¿Qué pasaría si al perseguir sus sueños todo se desmoronaba? La incertidumbre estaba latente, un presagio de posibles consecuencias. Cada sueño cumplido podría acarrear complicaciones que ella aún no podía prever. Sin embargo, el fuego de su ambición ardía con mayor intensidad. Era el momento de convertir su pasión en acción. Se sentó frente a su computadora, pulsando teclas con energía renovada. Un mensaje se fue formando en su mente, uno que la impulsaría a hablar con su familia, a abrir un diálogo sobre sus aspiraciones. Los pensamientos la llenaban de confianza, pero también de miedo. Había llegado el momento de confrontar lo que había estado evitando, su familia, sus responsabilidades y, sobre todo, a sí misma. Isabela tomó una respiración profunda, consciente de que el verdadero reto no solo era perseguir su sueño, sino también ser fiel a su esencia. Con el pulso acelerado, hizo clic en enviar, enviando el correo que podría cambiar el rumbo de su vida, mientras la selva parecía observarla con aprobación. Sin embargo, en el fondo de su mente aún persistía esa pregunta inquietante. ¿Cuál sería la reacción de su familia al enterarse de su decisión? La próxima batalla, quizás, no sería contra una serpiente feroz, sino contra las expectativas que la habían seguido toda su vida. La mañana siguiente trajo consigo una atmósfera más pesada de lo habitual. Isabela se encontraba frente a su computadora, los ojos fijos en la pantalla vacía que la desafiaba a ordenar sus ideas. Había enviado el correo, un acto que consideraba valiente, pero en su mente los ecos de dudas reverberaban con fuerza. ¿Qué podía anticipar de la respuesta de su familia? El peso de las expectativas se extendía como una sombra ominosa, dejando claro que el verdadero combate no solo residía en la búsqueda de sus sueños, sino en lo que esos sueños significarían para aquellos a quienes amaba. Aún así, el impulso que había sentido al escribir el mensaje no era cosa de un solo instante. Esa chispa de determinación se había transformado en un fuego interior que la impulsaba a indagar más profundamente en su camino.
Su proyecto de investigación sobre los tigres había quedado relegado a un segundo plano, eclipsado por su vida cotidiana. Sin embargo, ahora era más que un simple trabajo, era un reflejo de su búsqueda personal. Comenzó a revisar los datos acumulados, pero no solo como una becaria más, sino como una futura experta que creaba, que contrastaba, que embellecía la selva con su conocimiento. Mientras pasaba las páginas de su cuaderno, Isabela sintió la necesidad de sumergirse en la esencia de su investigación de manera más profunda. No se trataba solo de observar el comportamiento de los tigres, sino de entender su lugar en el ecosistema, su lucha por sobrevivir. Con cada dato que recopilaba, se preguntaba, ¿cómo se traducirá esto en mi vida? Esa tarde, con una lista de ideas y algunas referencias bibliográficas, comenzó a crear un primer borrador de su propuesta. Cada palabra que fluía parecía empoderarla más. De repente, el silencio de la selva no se sentía tan disonante. En cambio, se convirtió en una sinfonía que la impulsaba a conectar con el mundo que la rodeaba. Aún estando en el laboratorio, se podía oír el suave crujir de las hojas y el canto lejano de los pájaros, como si la naturaleza misma le ofreciera un apoyo tácito. Sin embargo, al llegar la noche, la inquietud regresó. Isabela decidió dar un paso más, necesitaba un plan concreto para comunicar sus decisiones a su familia. Comenzó a escribir una carta, consciente de que las palabras elegidas jugarían un papel crucial en la forma en que sus familiares recibirían sus aspiraciones. No era únicamente una exposición de sus deseos, era una declaración de su identidad, algo que había estado esperando compartir. Cada oración que redactaba confrontaba el miedo que la abrumaba. Se planteó sus deseos con la misma honestidad que había demostrado al enfrentarse a los tigres en su estudio, informada, valiente y decidida. Al finalizar, una sensación de liberación la envolvió. Imaginó a su madre y hermana leyendo sus palabras, la mezcla de sorpresa, preocupación y tal vez, finalmente, aceptación. Sabiendo que había tomado la decisión de ser transparente, se levantó y se miró al espejo. La mujer que vio reflejada no era la misma que dudaba entre los caminos trazados por otros. Había crecido, había aprendido y, de hecho, había comenzado a construir su propio sendero. Pero, por otra parte, un nuevo dilema la acechaba. ¿Podía realmente esperar que sus seres queridas la apoyaran sin cuestionamientos? La ansiedad se mezclaba con un renovado sentido de propósito. Al cerrarse la jornada, la jungla susurraba con promesas de valentía y descubrimiento. A Isabela le esperaba una conversación crucial que podría redibujar su vida. Las respuestas de su familia provocarían tempestades no solo en su hogar, sino también en su propio corazón. Avanzar a través del laberinto de emociones familiares se convertiría en su mayor desafío. Una batalla propia que, al igual que los fieros encuentros en la selva, requería de toda su fortaleza y fe en sí misma. El instante estaba por llegar. ¿Sería capaz de enfrentar la tormenta que se avecinaba? La respuesta podría cambiar no solo su relación con su familia, sino también la forma en que se veía a sí misma ante el mundo. La mañana después de la noche de reflexión no comenzó con la habitual rutina. Isabela despertó con un sentido renovado de propósito, una vibrante energía que emanaba de su interior. La carta que había redactado no solo había sido una manifestación de sus sentimientos, había sido un catalizador que la empujaba hacia adelante, desafiándola a enfrentar los complicados lazos familiares de manera efectiva. Miró por la ventana, donde los rayos del sol hacían su entrada triunfal, como un recordatorio constante de que el mundo exterior también le pertenecía. Decidida a seguir su camino, organizó su espacio de trabajo. Las hojas de su investigación sobre tigres estaban por todas partes, contando historias de esos majestuosos felinos que luchaban por su supervivencia en un mundo cada vez más hostil. Era el reflejo perfecto de su propia batalla. Así como el tigre necesitaba un ecosistema viable, ella dependía del apoyo de su familia para florecer en su propia versión de la jungla. Mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de que, en su búsqueda, había dejado de lado algo fundamental: su voz. Mucho tiempo había estado viviendo en el contexto de lo que otros esperaban de ella, pero ahora, en el silencio de su oficina, tenía la oportunidad de alzarla. Su proyecto debía incluir el impacto humano en la vida de los tigres, un paralelismo que deseaba compartir con sus familiares, tal y como su identidad se entrelazaba con la de ellos.
con un lápiz en mano, comenzó a bosquejar las secciones de su propuesta, cada una diseñada no solo para impresionar, sino para informar e inspirar. A medida que las ideas fluían, se dio cuenta de la importancia de posicionar su trabajo como más que un simple estudio. Debía ser una propuesta que desafiara la percepción que su familia tenía sobre su futuro. Sería un puente que conectara sus sueños con sus temores y esperanzas. Isabela se sumergió en los detalles, haciendo un análisis del comportamiento de los tigres y su relación con los humanos, cuando de repente una idea brillante iluminó su mente. Conectaría su investigación a un proyecto de educación ambiental, un método que no solo enriquecería su estudio, sino que también podría incluir a su familia en su pasión. Quizás con esto podrían encontrar un terreno común. La emoción creció a medida que elaboraba su argumento. Imaginó talleres donde la comunidad sería educada sobre la conservación, espacios donde podría invitar a su madre y hermana a participar. ¿Sería este el hilo que podría unir su deseo de autonomía con la opinión de su familia? Esta posibilidad le otorgó un nuevo sentido de acción. Una vez despejados los esposos iniciales, decidió dar un paso más. Llamaría a su madre y le pediría un encuentro, un cara a cara que le permitiría explicarle su visión. En aquel instante, su mente empezó a bombardearla con un torrente de preguntas. ¿Estaría lista para abrir su corazón ante su familia? ¿Se sentirían intimidantes esas conversaciones? Ese nuevo dilema la llevó a reflexionar sobre su adicción a la preocupación. Y mientras respiraba profundamente, se prometió que, pase lo que pase, su compromiso con su sueño sería irrenunciable. De la misma forma que los tigres enfrentan a sus depredadores, ella también debía estar dispuesta a lidiar con sus propios temores. Con el nuevo día avanzando, Isabela se preparó para salir de su zona de confort. Sus decisiones ya no serían solo suyas, sino que buscaría integración. Había llegado el momento de despojarse del miedo y permitirse ser vulnerable. Mientras se alistaba para el encuentro, una pregunta quedó en el aire. ¿Sería la comprensión y el apoyo de su familia suficiente para abrirle el camino hacia los sueños que tanto anhelaba? La incertidumbre le oprimía el pecho, pero ya no había marcha atrás. Este era un paso crucial, un punto de inflexión que podría definir su futuro. La fuerza interna que había cultivado hasta ahora sería primordial para navegar la tormenta que se avecinaba. ¿Lograría encontrar el equilibrio entre su ambición y las expectativas familiares? El tiempo estaba por decírselo. El día del encuentro llegó, y el rostro de Isabela se reflejó en el espejo con una mezcla de determinación y nerviosismo. Favorecida por la luz que entraba por la ventana, su imagen radiaba confianza. La madre tigre resistiendo a la pitón no era solo una metáfora en su cabeza, era un recordatorio de que debía pelear por lo que amaba, aunque el camino hacia el corazón de su familia prometía ser complicado. Mientras se dirigía a la casa de sus padres, el trayecto se convirtió en un terreno de reflexión. Se preguntaba si había preparado lo suficiente su presentación, si sus argumentos eran lo suficientemente poderosos para derribar las barreras que se interponían en su camino. En cada intersección, nuevas dudas emergían. ¿Podría convertir esa angustia en diálogo? Al llegar, el hogar familiar parecía tan acogedor como siempre, y por un momento se olvidó de su angustia. La cocina, el lugar habitual de las reuniones familiares, la esperaba con el aroma del café recién hecho. Su madre, con las manos llenas de masa, sonrió al verla. Sin embargo, esa expresión amigable se erguía sobre la tensión no resuelta en el aire. «Mamá, ¿podemos hablar?». La voz de Isabela sonó más firme de lo que sentía. La decisión de abordar su visión profesional flotaba en su estómago como un volcán en erupción, deseando salir. Su madre dejó lo que estaba haciendo y se sentaron a la mesa. Isabela tomó una respiración profunda y comenzó a hablar sobre su investigación, el desafío que cada tigre enfrentaba en su hábitat, cómo ella había pasado tanto tiempo estudiando esas criaturas emblemáticas. Pero, al igual que los tigres, ella también luchaba por su lugar en el mundo. Quiero conectar mi pasión con la familia. No solo se trata de tigres, sino de cómo nosotros, como humanos, impactamos en su existencia y en la nuestra, manifestó con fervor. La mirada inquisitiva de su madre le daba pie para seguir, pero la reacción que esperaba no se materializó de inmediato. ¿Por qué este tema, Isabela? ¿Por qué no consideras algo más práctico?
La respuesta no solo sonó a desdén, sino que resonó como una advertencia sobre su futuro. Isabela se sintió atrapada. Esa pequeña frase se posó pesadamente sobre su corazón, pero no podía dejar que el temor definiera su respuesta. Mamá, siempre he seguido caminos que no resonaban conmigo, solo para cumplir expectativas. Quiero hacer algo que realmente apasione mi vida. Un silencio momentáneo abrumó la conversación. Se dio cuenta de que esa era la primera vez que decía tales palabras en voz alta, y aunque su madre no replicaba, sabía que el diálogo apenas comenzaba. Intentó articular cómo un proyecto de educación ambiental no solo sería informativo, sino enriquecedor. Le habló sobre su deseo de involucrar a la familia en talleres donde todos podrían aprender y participar. Sin embargo, la mirada en los ojos de su madre aún se aferraba a la lógica, a tener los pies en la tierra. Isabela, es noble, pero debemos ser realistas. El mundo está lleno de problemas. No podemos salvar a todos los tigres ni a las personas, contestó su madre, y su voz tenía un peso que Isabela no había anticipado. ¿Era cierto que el cambio era un sueño lejano? Ese cuestionamiento reverberó en su mente. La resistencia de su madre a la idea provocó una mezcla de frustración y determinación en Isabela. De repente, todo su esfuerzo por conciliar su deseo con las expectativas de su familia se puso en la balanza. En ese momento, Isabela comprendió que su camino sería más complicado de lo que había imaginado. No solo necesitaba defender su pasión, sino encontrar la manera de hacer que su madre entendiera que su ambición no era una traición, sino una búsqueda de verdad. La tarde se tornaba oscura, y mientras se preparaban para finalizar la conversación, Isabela no pudo evitar pensar en el dilema que enfrentaba. ¿Sería posible que su madre aceptara que el camino de su hija podría diverger del que había soñado para ella? La tensión emergía a cada palabra no pronunciada. Las decisiones de esa jornada la llevarían a caminos inesperados. ¿Podría ella persuadir a su madre de que la pasión podía ser su brújula en el turbulento océano de la vida? Las respuestas aún estaban a la espera. Pero una cosa era clara: la contienda apenas comenzaba, y cada batalla valía la pena. La mañana siguiente, Isabela despertó con una decisión en mente. Había aceptado que el desafío que enfrentaba no solo era en su hogar, sino también en su propia percepción de quién era y hacia dónde quería ir. Había tomado conciencia de que cada vez que su madre le planteaba un argumento lógico, una chispa de determinación se encendía dentro de ella, al mismo tiempo que una sombra de duda trataba de apagarla. La contradicción era abrumadora, pero decidida a no ceder, se preparó para esos obstáculos. Mientras se aseaba, repasaba las palabras que había pronunciado. Había pronunciado un cambio en su vida, y con eso se sentía más viva que nunca. Fruto de esa reflexión, formuló un nuevo plan. Contactaría a algunos compañeros de la universidad que compartían su entusiasmo por la conservación y la educación ambiental. Sería una tarea ardua, de hecho se sentía aún inexperta, pero cada uno de esos pasos la acercaba a su objetivo más personal. Durante el desayuno, se esforzó por mantener la conversación ligera, pero su madre lo notó. La tensión seguía presente, como un hilo delgado que pueden cortar dos mentes en desarmonía. ¿Pensando en tus tigres otra vez?, preguntó su madre, con un tono que encarnaba tanto interés como preocupación. Sí, en realidad, estoy planeando una reunión con un grupo. Queremos discutir ideas para el próximo proyecto. Quizá podríamos hacer algo juntos a futuro, comentó Isabela, observando la reacción de su madre. Pero, ¿ya has considerado la posibilidad de que esto pueda no funcionar? Sé que te apasiona, pero hay que tener un plan B, algo más tangible, replicó su madre, ajustando el mandil con gesto inquieto. Las palabras la golpearon, pero Isabela no dejó que la frustración aflorara. Tenía que demostrar no solo a su madre, sino también a sí misma, que estaba lista para navegar por su propio rumbo. Así fue como comenzó a esbozar en su mente el primer taller que podría ofrecer. Una invitación al conocimiento y a la experiencia. Un espacio donde podría alentar a los demás y demostrar que, aunque sus desafíos eran grandes, su propósito era más grande aún. El día pasó entre correos electrónicos y llamadas, y aunque enfrentaba una montaña de tareas,
Isabela sentía que cada pequeño logro era un ladrillo en la construcción de su futuro. La resistencia interna que sentía su padre y su madre estaba convirtiéndose en un motor que la impulsaba. Al regresar a casa, no pudo evitar compartir sus avances con su padre, quien siempre había sido algo más comprensible, aunque no exento de dudas. «Papá, estoy creando un proyecto de educación ambiental», comenzó, contándole sobre la idea de integrar talleres prácticos que educarían a los niños y a sus padres sobre la conservación de la fauna. A medida que hablaba, se dio cuenta de que la voz de su entusiasmo podría abrir puertas que se sentían cerradas. Sin embargo, la respuesta de su padre fue más contenida. «Es una buena iniciativa, pero cuídate de no perder de vista lo que importa. La vida siempre tiene su forma de poner obstáculos». Antes de finalizar la conversación, Isabela notó una pequeña chispa de esperanza en su padre, como si reconociera la luz en los ojos de su hija que había estado inactiva por mucho tiempo. Esa chispa avivó la llama de su determinación. «Lo tendré presente, papá, pero no puedo dejar que mis sueños se queden solo en ideas. Estoy lista para transformarlos en realidad, aunque aún no sepa exactamente cómo», expresó, consciente de que ese era el primer paso necesario para enfrentar no solo la resistencia de su madre, sino también su propia autocrítica. Esa noche, en la soledad de su habitación, Isabela se sintió más fuerte. La batalla estaba lejos de terminar. Las conversaciones con su madre le habían enseñado que simplemente defender su pasión no sería suficiente. Debía fusionarla con el entendimiento y el respeto que su madre tenía por lo que consideraba razonable. Sin embargo, a medida que dormía, las preguntas de la semana comenzaban a acumularse, y una inquietud persistente le hizo girar. ¿Estaba realmente preparada para la intervención que tendría con su madre la próxima semana? Todo dependía no solo de sus palabras, sino de la confianza que necesitaba proyectar. Sin respuestas absolutas, la lucha no era solo externa, era hogar tratándola de arrastrar. ¿Qué pasaría si su madre la confrontaba de nuevo? La incertidumbre se cernía sobre Isabela como un desafío inminente, una nueva realidad en la que la madre tigre debía finalmente enfrentar a la pitón que amenazaba su vida. Las decisiones que tomara pronto cambiarían el rumbo de su historia. Isabela despertó esa mañana con una claridad renovada. Su mente bullía de ideas y estrategias, al mismo tiempo que una ansiedad interna persistía, como una sombra ineludible. La reunión con sus compañeros de universidad estaba fijada para esa tarde, y allí se proponía compartir su visión sobre la educación ambiental. Pero había un obstáculo que no podía ignorar, la conversación inminente con su madre después de la reunión. Se preparó con más esmero que de costumbre, optando por una camisa que reflejaba su energía positiva. Esa elección no solo era un acto superficial, sino un intento de proyectar confianza. Mientras se miraba en el espejo, estableció mentalmente una narrativa. Su historia no era suya, era un compromiso con algo más grande. Al salir, una sonrisa se dibujó en su rostro, una fachada contra las dudas que aún la acechaban. La sala de clases era un espacio familiar, pero hoy se sentía como un campo de batalla. Tomó asiento y empezó a charlar con sus compañeros sobre el proyecto. «Quiero crear talleres que involucren a los niños en la conservación animal», dijo, mientras el entusiasmo se irradiaba de su voz. Las horas volaron entre discusiones creativas y la formación de un primer borrador del plan. Cada aporte de sus amigos fortalecía su determinación, ayudándola a solidificar el propósito del proyecto. Sin embargo, mientras compartía su pasión, una parte de ella pensaba en su madre. Había escuchado su escepticismo, la manera en que cuestionaba las opciones de futuro de su hija. No quería que esas dudas afectaran su trabajo. Al final de la reunión, después de recibir elogios por la iniciativa, decidió enviar un mensaje a su madre. «Quiero hablarte sobre mi proyecto esta noche. Creo que podrías estar orgullosa de mí». Con cada palabra que tecleaba, sentía una mezcla de emoción y preocupación. La tarde se convirtió rápidamente en noche, y mientras se preparaba para la conversación, sus manos temblaban. Isabela sabía que debía responder a las preocupaciones de su madre con hechos concretos, y no solo con palabras. Tenía un plan, pero también le preocupaba que ese plan no fuera suficiente para convencerla. Al llegar a casa, el aire se sentía tenso.
Su madre, con un gesto de privación de sueño, la recibió. «He leído tu mensaje. Espero que no sea solo otra de tus ilusiones», dijo, mientras la miraba a los ojos, buscando debilidades. «No lo es, mamá. He reunido a un grupo de compañeros y hemos creado un esbozo de talleres que pueden comenzar a implementar a partir del próximo mes», repuso Isabela, manteniendo la voz firme. Sin embargo, al pronunciar esas palabras, una parte de ella se sentía expuesta. ¿Y si no resultaba como esperaba? «¿Tienes un plan para cuando todo esto fracase?», inquirió su madre. Ese cuestionamiento la golpeó, pero de repente se dio cuenta de que no iba a darle a su madre la satisfacción de debatir desde un punto desfavorable. En vez de eso, decidió dirigir la conversación hacia los beneficios tangibles que su proyecto traería, no solo a sus estudiantes, sino también a la comunidad, la educación en la conservación, la importancia de una infancia consciente, un futuro con más oportunidades para los animales y los humanos. Isabela avanzó en su exposición, con una seguridad que resonaba en su voz. Ya no era solo un sueño etéreo, se estaba convirtiendo en una misión real. La chispa en los ojos de su madre comenzó a reflejar una combinación de confusión y curiosidad, y eso la animó a continuar. Cuando concluyó su explicación, su madre se quedó en silencio unos momentos, asimilando la información. La incertidumbre que había acompañado a Isabela comenzó a desvanecerse, reemplazada por una certeza apremiante de que estaba tomando el control de su vida. Hasta que su madre finalmente murmuró: «Tienes talento, Isabela. Si esto funciona, entonces estaré lista para apoyarte. Pero tú debes garantizarme que no perderás de vista otras oportunidades». Las palabras de su madre no eran de rechazo, pero seguían siendo un ultimátum sutil. Isabela sintió cómo la presión aumentaba. No solo debía hacer que el proyecto funcionara, sino que también necesitaba demostrar su valor más allá de esta iniciativa. A medida que las horas avanzaban, una nueva inquietud creció dentro de ella, más cruda y directa. ¿Podría realmente hacerlo todo? La noche antes de la reunión con sus compañeros se sentía más decidida que nunca, pero al mismo tiempo, una sombra de duda se cernía sobre ella. ¿Qué pasaría si este fuese solo el principio de un camino lleno de desafíos mucho más grandes? La batalla por su golpe de realidad estaba esperando alrededor de la esquina, al igual que la próxima conversación con su madre. Las decisiones que tomaría pronto podrían poner a prueba todo lo que había comenzado a construir. La incertidumbre se transformaba en un dilema inmenso. ¿Sería capaz de demostrar su valía frente a los escollos que representaban tanto su madre como sus propios temores? El día siguiente comenzó como una rutina común, pero para Isabela, cada elemento se encontraba cargado de significado. Se despertó con un objetivo y un desafío que la acompañaban. Su mente estaba enfocada, pero también inquieta. La reunión no sería solo otra oportunidad para presentar un proyecto. Esta vez era un paso firme hacia la autovaloración que tanto necesitaba. La universidad, aunque habitual, parecía transformada en un escenario donde se jugaría su futuro. Las paredes de la sala de clases resonaban no solo con sus palabras, sino con sus inseguridades. Cuando entró, una mezcla de nerviosismo y determinación la invadió. Sabía que tenía que revisar su presentación e incorporar cambios significativos basados en los comentarios anteriores. Visualizaba a sus compañeros no solo como aliados, sino como críticos que determinarían el éxito de su búsqueda. Mientras hablaba, notó cómo la atención de los demás fluctuaba. Para mantener ese enfoque, cultivó historias de éxito de proyectos ambientales previos, ejemplos impactantes que capturaran su atención. Entre argumentaciones, también recogía feedback, ajustando su enfoque en tiempo real. Cada respuesta adquiría un peso que podía utilizar para fortalecer su propia propuesta. El diálogo fluía, pero no había forma de evadir la verdad. Su madre seguía presente en sus pensamientos, como un eco constante de dudas que amenazaba con desviar su atención. La imagen de su madre cuestionándola se transformaba en un ruido que dificultaba su concentración. ¿Cuántas veces tendría que demostrar su valía? Se sintió en un tira y afloja emocional, luchando por ser la persona que soñaba ser, mientras enfrentaba las expectativas que la atormentaban.
A medida que avanzaba la presentación, los elogios comenzaron a fluir en respuesta a su pasión. Pero algo no encajaba. Un comentario de una amiga. Isabela, esto es realmente grande. Pero, ¿cómo te asegurarás de que no se convierta en otro proyecto fallido? Resonó en su mente con una intensidad inusitada. Ese tipo de dudas le habían perseguido desde la niñez. Era una lucha diaria con la percepción del fracaso. Sin embargo, hoy había algo esencial en juego. La oportunidad de demostrar que su iniciativa no solo era viable, sino transformadora. Salió de la reunión sintiéndose más empoderada, pero a la vez extenuada. Fue un momento decisivo, y ahora las preguntas sobre el futuro la asaltaban con mayor fuerza. Conseguir amor y apoyo de su madre dependía de que su trabajo fuera tangible. No podía permitir que el miedo a la decepción la detuviera. Una vez en casa, cargaba un peso emocional renovado. La conversación con su madre se aproximaba, y con ella la necesidad de articular su progreso. La visita del día anterior aún pesaba en la atmósfera del hogar. Debo demostrarle que este proyecto es una extensión de mí misma, se dijo. Se puso a trabajar, revisando su presentación y ensayando sus respuestas a posibles objeciones. Cada palabra que ensayaba la fortalecía. Estaba creando un discurso que no solo defendía su proyecto, sino que también reflejaba su evolución personal. Esta no era solo una búsqueda profesional, sino un camino hacia la autenticidad, un esfuerzo por ser vista y valorada. La noche se acercaba lentamente, y mientras el cielo se oscurecía, Isabela se sentó con un cuaderno en mano para escribir sus pensamientos. La página en blanco simbolizaba su futuro, un futuro que debía forjarse con determinación y autenticidad. Su mente lo procesaba todo. No solo debía convencer a su madre, sino encontrar la manera de reconciliarse con sus propios temores. Se miró en el espejo y se dijo en voz alta: «No permitiré que el miedo dicte mis decisiones». La satisfacción se colaba en sus pensamientos, ayudándola a superar la inquietud. Cuando recordó la conversación pendiente, sintió una oleada de valentía. Ya no era solo un sueño perseguido, era su camino hacia una vida vital y autoafirmativa. Antes de cerrar el cuaderno, una idea surgió en su mente. ¿Y si se comprometía a compartir los avances del proyecto de forma mensual, inclusivas en sus conversaciones con su madre? Sería un acto de transparencia, un nuevo enfoque para construir puentes en lugar de muros. Finalmente, pensó en cómo podría combinar sus dos pasiones, la educación ambiental y su desarrollo personal, para impactar de manera más amplia. Con cada palabra que decidía escribir, estaba a las puertas de una revelación que podría cambiarlo todo. El reloj marcaba la hora y el instante decisivo se acercaba. Isabela aún no podía prever cómo quedaría expuesta ante su madre. Sin embargo, la aflicción de lo desconocida la llenaba de energía. No era solo una conversación más. Era el momento en que evaluaría todo lo por lo que había luchado. Pero al mismo tiempo, la pregunta persistía: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para validar su valía tanto ante su madre como a sí misma? El día siguiente llegó cargado de una mezcla palpable de ansiedad y determinación. Isabela despertó antes de que el sol asomara, su mente en un torbellino de pensamientos sobre la conversación con su madre. La decisión de abrirse y compartir sus avances la mantenía en constante reflexión. Pasaba de la emoción a la duda en un instante, preguntándose si el compromiso de hacer de su proyecto una extensión de sí misma sería lo suficientemente fuerte como para superar la carga emocional que siempre había llevado. Mientras se preparaba, su mente revisaba estrategias. Sabía que necesitaría comunicar no solo lo que había avanzado en el proyecto, sino también cómo había crecido como persona. Isabela comprendió que su trabajo era un reflejo de su evolución, un símbolo de su lucha interna por ser aceptada, tanto por sí misma como por su madre. Lanzarse al mundo con su verdad no sería sencillo, pero cada pequeño paso que dio durante la mañana la llenaba de seguridad. Al acercarse a la cocina, se encontró con su madre, que hacía el desayuno en un silencio que ahora le parecía ensordecedor. La familiaridad del hogar contrastaba con el gran paso que estaba a punto de dar. Sin embargo, Isabela decidió tomar la iniciativa. «Mamá, tengo algo importante de lo que quiero hablarte», dijo,
tratando de mantener la voz firme. Su madre la miró, con una mezcla de curiosidad y advertencia. ¿Sobre tu proyecto?, le preguntó, dejando caer la espátula. Era momento de abrirse. Así, mientras comían, Isabela comenzó a articular su visión. A medida que hablaba, el nerviosismo se transformaba en una voz apasionada, respaldada por sus ensayos nocturnos. Explicó cómo su proyecto no solo trataba sobre el medio ambiente, sino también sobre la interconexión de sus experiencias personales y el crecimiento que había logrado. El rostro de su madre mostraba una mezcla de atención y escepticismo. Preguntas surgían, y su madre no se contuvo. ¿Y si no funciona, Isabela? Siempre has tenido esta tendencia a soñar en grande, pero hay que ser realista. Cada palabra de su madre resonaba con una punzante verdad, pero Isabela también sintió una oleada de determinación. Entiendo tus preocupaciones, pero por primera vez en mi vida, este proyecto significa algo más que un sueño. He aprendido a construir sobre mis errores y a enfrentar mis miedos, respondió Isabela, enfocándose en cada sílaba. Con cada palabra, la tensión se disipaba un poco, aunque se sentía el aire denso de la expectativa. Al final del desayuno, el diálogo había sido un verdadero acto de confianza. Su madre no respondió como esperaban. En cambio, la observó con una nueva claridad en los ojos que una vez había sido cubierto por la duda. Si realmente crees en esto, entonces voy a apoyarte, le dijo. Y aunque no era una confirmación rotunda, representaba un paso hacia adelante. Después, Isabela regresó a su habitación, sintiéndose más ligera. Una parte de ella se había liberado. Sin embargo, las inseguridades aún pululaban en su mente. ¿Sería suficiente el apoyo de su madre? ¿Podría realmente llevar su proyecto al éxito? Consciente de la fragilidad de la confianza, decidió que debía prepararse más. Se pasó la tarde revisando y puliendo su propuesta, buscando formas de abordarla desde nuevas perspectivas, considerándose a ella misma la arquitecta de su futuro. Cada vez que identificaba una debilidad en su presentación, se convertía en una oportunidad para fortalecer su argumento. De pronto se dio cuenta de que estaba adoptando un nuevo enfoque. No solo se trataba de convencer a los demás, sino también de demostrarle a sí misma que estaba completamente capaz. Cuando la noche volvió a caer, Isabela sintió que el deseo de destacarse la empujaba a buscar más. Reflexionó sobre el camino que aún le quedaba, sabiendo que cada paso la acercaba más a no solo validar su valía, sino también a convertirse en la mujer que siempre había querido ser. Sin embargo, la pregunta latente la urgía: ¿hasta qué punto estaría dispuesta a arriesgarse en esta búsqueda de su verdad sin el temor constante de la decepción? En ese instante, un nuevo pensamiento la asaltó. ¿Y si la clave no estaba solo en demostrar su capacidad ante los demás, sino en encontrar su autenticidad mientras navegaba por este camino? Era un dilema que comenzaba a encender su curiosidad, y eso era algo que debía explorar. Mientras se preparaba para sus siguientes pasos, el eco del desafío resonaba con más fuerza que nunca. ¿Podría transformar sus miedos en el combustible que necesita para avanzar? Isabela se despertó esa mañana sintiendo una energía renovada. Había pasado semanas en un vaivén emocional, enfrentando el temor de decepcionar a su familia, y al mismo tiempo luchando por sus propias ambiciones. La conversación del día anterior con su madre era el punto de partida que había estado esperando. Ahora más que nunca sentía que debía tomar el control de su destino. Mientras el sol se colaba a través de las cortinas de su habitación, una mirada decidida se reflejó en su espejo. La imagen que solía ver, llena de dudas y aprehensiones, había sido reemplazada por una mujer dispuesta a asir su verdad y convertirla en acción. Había estado lidiando con los ecos de la inseguridad, pero la determinación ardía en su interior como un fuego que no podría apagarse. Decidió que ese día era el momento de formalizar su proyecto de educación ambiental. Después de la reunión productiva con sus compañeros universitarios, se sintió armada con nuevas ideas y estrategias. La perspectiva de trabajar en un taller educativo donde pudo incluir a su familia y comunidad le había dado la fuerza que necesitaba. Se sentó en su escritorio empapándose en la revisión de su propuesta, añadiendo datos sobre el impacto positivo que la educación podría tener sobre los niños. Era su oportunidad de construir un puente entre su pasión y el apoyo familiar que tanto deseaba. Cada palabra que escribía representaba un paso más hacia la materialización de su sueño. Estructuró su propuesta no solo para informar, sino también para inspirar.
Quería que otros comprendieran la urgencia de conservar la naturaleza, pero por encima de todo anhelaba que su madre viera en ello el propósito que había estado buscando. A medida que las horas transcurrían, la confianza en sí misma seguía creciendo. Cuando la noche llegó, había dado forma a un borrador robusto que incluía métodos prácticos para involucrar a la comunidad en la conservación del entorno. Estaba lista para compartirlo, lista para que su madre lo leyera y, sobre todo, estaba lista para que su voz fuera escuchada. Esa noche Isabela se sentó con su madre una vez más, el papel impreso en sus manos temblorosas. Su madre, que mientras cocinaba había desarrollado una buena disposición, ahora se sentó enfrente de ella, la curiosidad claramente visible en su expresión. La propuesta que he escrito se basa en las experiencias que he tenido y en lo que he aprendido sobre los tigres. No solo se trata de conservar, sino de educar y de involucrar a los demás, comenzó Isabela, la voz firme a pesar de la adrenalina que le recorría el cuerpo. Le explicó cada sección de su propuesta, cada proyecto de taller. Mientras hablaba, comenzó a notar un cambio en el rostro de su madre. Parecía interesada, incluso emocionada. «Mamá, quiero que veas esto como una extensión de quien soy. Estoy comprometida a hacer que esto funcione». Tras concluir su presentación, hubo un momento de silencio, uno que parecía eterno. La tensión era palpable, fluyendo entre ambas. Finalmente, su madre tomó una respiración profunda. «No entiendo todo esto completamente, Isabela, pero veo que tienes una pasión genuina y un propósito. Si esto te hace feliz, te apoyaré». La aceptación había llegado, un primer esbozo de una libertad tan esperada y por la que había luchado. Con el corazón rebosante de gratitud, Isabela abrazó a su madre. En esa conexión notó que el amor y el apoyo habían comenzado a florecer, y que la relación que una vez parecía estar marcada por conflictos, ahora tenía la posibilidad de abrirse a nuevos caminos. Los días siguientes fueron una mezcla de planificación y trabajo. Isabela, llena de energía, comenzó a organizar los talleres, convocó a sus compañeros y estableció conversaciones con escuelas locales para sembrar interés. A cada paso, su confianza se fortalecía. No solo estaba rompiendo las expectativas familiares, sino forjando su propio camino. Su madre se convirtió en una aliada, ayudando en la organización de los primeros gráficos de promoción y hasta involucrándose en algunos detalles del taller, un símbolo de integración y aceptación. Finalmente, el día del taller llegó, e Isabela se sintió como una tigre en la selva, lista para desafiar cualquier obstáculo. Cada niño que entraba en el salón de clases con una sonrisa era un recordatorio del cambio que podía crear. Introdujo conceptos sobre conservación de una manera sencilla y lúdica, observando cómo sus lecciones se convertían en conversaciones significativas entre padres e hijos. Allí comprendió que su vida como bióloga iba más allá de un título. Se había convertido en un agente de cambio. Las semanas transcurrieron, con cada taller llevándola más cerca de sus aspiraciones. Con el reconocimiento de sus logros, su madre también comenzó a ver la importancia de permitir que su hija explorara y viviera sus sueños. La relación se convirtió en un diálogo constante donde ambas se apoyaban. La lucha que antes la atormentaba había sido reemplazada por la sólida confianza en sí misma. Isabela logró finalmente lo que siempre había deseado. No solo la aprobación de su familia, sino también la capacidad de ser verdadera a sí misma, en un mundo que a menudo la había silenciado. Esa conexión con su madre se estableció como un nuevo pilar en su vida, y no solo encontró éxito profesional, sino un propósito que reflejaba su esencia. Esa mañana, mientras contemplaba el horizonte desde su ventana, se dio cuenta de que había logrado establecer un equilibrio admirable entre sus aspiraciones y responsabilidad familiar. Isabela ya no era la joven abrumada que luchaba por ser escuchada. Ahora era una mujer valiente, empoderada y preparada para conquistar el mundo, plantilla de su propio destino. Sus decisiones habían resonado más allá de la simple búsqueda del reconocimiento personal. Había forjado una conexión entre su pasión y su vida familiar, unificando su ser en algo que trascendía las expectativas. En ese instante, supo que esa transformación marcaría el inicio de muchas más aventuras. Es momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas.
Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber tu opinión. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Este es el momento de demostrar que los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir.